Nos encontramos en la iglesia presbiteriana Houston Lake, en Warner Robins, Georgia, y desde este lugar consideraremos el tema de la Convención Reformada del SRL, el mundo en la iglesia y la iglesia en el mundo. Y en ese sentido, queremos tratar el tema esta noche acerca de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Pero antes de entrar en materia, quiero presentarme. Mi nombre es Paul Banksom, soy el pastor aquí en la iglesia presbiteriana Houston Lake. He servido aquí durante 18 años y también soy miembro de la junta directiva del SRL. Y he enseñado para el seminario 5 veces. He dictado el curso de Cristología. Me siento muy agradecido por esta oportunidad y de ser parte de esta convención. Hoy me encuentro con mi familia eclesial y con los que nos ven virtualmente. Y nuestro tema hoy, tal como mencioné, es falsos maestros y falsa enseñanza. Vivimos en una época, y desde mi experiencia personal, y asumo que esta es una experiencia que trasciende muchas culturas, ya que existen conspiraciones, y en Estados Unidos les llamamos estafas. Por ejemplo, a menudo recibo correos electrónicos que dan la impresión de venir de organizaciones oficiales con las que estoy conectado, que puede ser un banco conocido para mí, con un mensaje como este: usted tiene un serio problema, debe contactar el banco ahora mismo. Usted debe darnos información que sin duda alguna ellos van a usar para acceder a mis propios fondos. Es una estafa, es un engaño. Estos trucos ocurren en muchos lugares y los enfrentamos en diversas áreas de la vida. Y la iglesia y nuestra fe no son la excepción. La iglesia ha enfrentado el desafío del error doctrinal desde sus comienzos. De hecho, el desafío al error doctrinal se remonta a Génesis 1. Cuando la serpiente le dijo a Eva, ¿con qué dijo Dios? La serpiente le dice a Eva, Dios no quiere que ustedes sean felices y tengan gozo. Él quiere oprimirlos porque no quieren que sean como Él. Y así el desafío de la falsa enseñanza y de los falsos maestros se remonta al jardín y está con nosotros hoy. De modo que tratar con este engaño o la dificultad de lidiar con la falsa enseñanza es que a menudo viene disfrazada con un atuendo de legitimidad, como el email que mencioné. Puede engañarme o impulsarme a responder porque parece que viene del banco. Y las falsas enseñanzas y los falsos maestros son problemáticos porque usan lenguaje o conceptos o versículos de la Biblia con el fin de engañar al pueblo de Dios y a la iglesia. Pienso que uno de los versículos o pasaje de la Escritura más esclarecedor se encuentra en Hechos capítulo 20, y es cuando el apóstol Pablo se dirige a los ancianos de Éfeso. Pablo lleva en Éfeso 2 años plantando una iglesia. Él está a punto de dejarlos y es una despedida triste porque sabe que no volverá a verlos. Y le dice a estos ancianos líderes de la iglesia en Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fueron de hecho 3 años, no 2, pero les dice a ellos, yo sé que de entre vosotros mismos. Aquí tenemos una iglesia que había sido enseñada por el mismo apóstol Pablo por 3 años, un hombre brillante y uno de los mejores maestros del mundo antiguo. De aquellos que estuvieron bajo su enseñanza, dice él, habrá algunos que se levantarán para arrastrar tras sí a los discípulos, y dice, estén alertas.
Ciertamente, esta es una descripción del mundo entrando en la iglesia. Y esta noche quiero que busquemos ayuda del libro de Judas, libro que ha sido descrito como el más descuidado de todo el Nuevo Testamento, y creo que eso es bastante acertado. Permítanme leerles parte de esta epístola que tiene solo 25 versos. Leo a favor de todos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad en las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta es la palabra de Dios. La epístola a Judas se escribió para exhortar a los lectores y a los creyentes a estar alertas. Su propósito se nos dice claramente en el verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Es decir, contender por la verdad establecida, que fue dada una vez. Contiendan por ella, peleen por ella.
Vemos allí una prueba, contender por el Evangelio, contender por la obra terminada de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección, registrados en la Escritura, que ha sido dada una vez y no se le debe añadir nada. Peleen por ella. Si vemos la carta a Judas, es una carta bastante interesante. ¿Y quién es Judas? Él se describe a sí mismo como el hermano de Jacobo. Jacobo fue el medio hermano de Jesús y Judas pudo haber hecho la misma afirmación. Pudo haber dicho, yo soy el medio hermano de Jesús, pero no lo hizo. En cambio, dice, soy el hermano de Jacobo y vemos cierta humildad. Y no dice, soy medio hermano de Jesús, dice, soy siervo de Jesucristo. Y ya vemos aquí un tema interesante, en que el autor de esta epístola está reconociendo quién es Jesús. ¿Y quién fue? Él creció con Jesús. Y aquí lo está reconociendo como el Señor Jesucristo y Él, su siervo. Y como vimos, le escribe a quienes enfrentan falsos maestros y falsas enseñanzas. Eso lo vemos al leer la epístola. Y una de las razones por las cuales esta carta es descuidada es porque plantea muchas preguntas. Seguramente pudieron notarlo. Y hay cierto contenido en Judas que Judas extrae de lo que se conoce como literatura apócrifa. Estos son libros, o prefiero llamarlos epístolas, escritas en el periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, particularmente del libro primero de Enoc. Primero de Enoc. Eso está en el verso 9 y verso 14. El verso 9 habla del arcángel Miguel contendiendo con el diablo. En el 14 hay una cita de Enoc. Y sabemos que Enoc es un personaje bíblico. En Génesis dice que caminó con Dios y desapareció. Entonces, ¿qué hacemos con Judas? ¿Qué hacemos con Judas? Citando libros apócrifos que sabemos que fueron rechazados por la iglesia para no ser incluidos en la Biblia. Ahora, nuestros amigos católicos y la Biblia católica contiene esos libros. Llamados apócrifos, ¿significa que debemos aceptarlos? Porque aquí tenemos una carta referenciándolos. Creo que ustedes ya suponen mi respuesta y es no. Judas en ninguna parte llama a esos libros, o mejor, ilustraciones, como parte de la Escritura y las usa como ejemplos e ilustraciones. Él no le otorga credenciales de escritura a estos libros. Por tanto, es de esta manera que entendemos la inclusión de este material en esta epístola. Pero Judas es en realidad un pequeño manual sobre los falsos maestros y falsas enseñanzas, pero esta noche no es mi meta desglosar esta epístola palabra a palabra, verso a verso, sino dar un panorama general y encontrar principios que podamos aplicar. Y quiero hacer 3 preguntas respecto a esta epístola y responderlas el día de hoy. La primera pregunta es ¿cómo identificamos a los falsos maestros? Segundo, ¿qué debemos hacer con las falsas enseñanzas? Y cómo podemos ayudar a otros y ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo identificamos a los falsos maestros? Yo pude extraer 5 principios de Judas para ayudarnos, posiblemente hay más. Pero quiero resaltar 5 principios que nos ayudan a identificar la falsa enseñanza y los falsos maestros. Y este es el primero. Los falsos maestros a menudo surgen desde dentro. Suelen venir de dentro. Eso lo vimos en Hechos 20. Esa es la advertencia de Pablo. Pablo dice de vosotros, y Judas también lo menciona. Vengan conmigo al verso 4. Dice, porque algunos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y más adelante, en el verso 12, habla acerca de estos falsos maestros, a quienes describe en el verso 12 como escollos ocultos en vuestros ágapes. Los ágapes eran cenas fraternales hechas por los primeros creyentes, en las que adoraban y celebraban la cena del Señor. Además, un escollo oculto puede ser algo muy peligroso para un barco. Puede llevar a la destrucción del barco si éste queda atrapado en una tormenta. De igual forma, Pablo menciona a estos maestros que vienen de dentro en 2 Timoteo. Allí, Pablo dice, en 2 Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 7, y leeré solo una porción del pasaje, porque de estos son los que se meten en las casas
y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y primero dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos y avaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos. Pablo está diciendo, ellos se van a meter en sus relaciones, incluso se meterán en sus casas. Vienen de dentro. Ahora, es muy importante tener en cuenta que esto no significa necesariamente que solo debemos estar preocupados por los falsos maestros que vienen de nuestra iglesia local. Sin duda debemos estar alertas, pero aún a nivel más general, aquellos a quienes oímos y leemos y prestamos atención, quienes usan el nombre de Jesús, pero son falsos maestros, y no puedo evitar pensar en aquellos maestros del Evangelio de la Prosperidad. Y hay muchísima teología del Evangelio de la Prosperidad en Latinoamérica. Esa falsa enseñanza abunda allí. Y se torna un tanto complicado para la gente discernir entre la verdad del error cuando hablamos del Evangelio de la Prosperidad, que, como saben, afirma que Dios no quiere que te encuentres jamás en ningún tipo de sufrimiento físico o problema financiero. Dios quiere que seas rico y saludable en todo tiempo. Y si no tienes esas bendiciones es porque no tienes suficiente fe. Y esta es una explicación demasiado simple del Evangelio de la Prosperidad. Sin embargo, lo que la hace peligrosa es que estos falsos maestros utilizan el nombre de Jesús. Animan a la gente a tener fe en Él de una manera distorsionada. Y utilizan este lenguaje que da la impresión de que esta persona está un poco adentro, ya que están utilizando algunas de las palabras correctas, pero con significado incorrecto, y por eso pueden venir de dentro. El segundo principio es tergiversan la verdad. Tergiversan la verdad, verso 4, que dice que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Ellos toman la gracia y la misericordia de Dios y el perdón de Dios por los pecados y lo usan como una excusa para la autoindulgencia. Pablo advierte en Romanos 6. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo, y eso es lo que estos falsos maestros hacen. Es un distintivo del Evangelio de la Prosperidad. Toman la gracia de Dios y de Cristo, su amor por nosotros, su cuidado como sus hijos, y lo convierten en un tiquete para que se cumplan mis deseos y se suplan mis necesidades como yo las defino. Y es interesante cómo las raíces del Evangelio de la Prosperidad se remontan al siglo XIX. En un movimiento llamado del Nuevo Pensamiento, que incluso dio origen a Mary Baker Eddy y al movimiento de la ciencia cristiana. Así que el Evangelio de la Prosperidad viene de la misma raíz de la que vino esa secta. Y repito, tergiversan la verdad tomando la gracia y la misericordia de Dios y convirtiéndolo en algo falso. Y de acuerdo al verso 4, ellos niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Y es difícil no pensar en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o mormones, o en los Testigos de Jehová. Ellos niegan que Jesucristo es el Señor, niegan que es Dios, niegan la doctrina bíblica de la Trinidad. Así que en esta descripción encajan estos grupos como falsas enseñanzas. Y sé muy bien que la Iglesia de los Mormones ha hecho grandes esfuerzos para expandirse en Latinoamérica. Y es algo que debe preocuparnos. Tercer principio. Ellos no solo tergiversan la verdad, sino que también apelan a revelaciones extrabíblicas. Y luego reclama tener autoridad. Es lo que hacen los falsos maestros. Miren el verso 8. De la misma manera, estos hombres, confiando en sus sueños, confiando en sus visiones, es típico de los falsos maestros. Ellos afirman haber recibido una revelación directa de Dios, ya sea por medio de visiones, sueños o escuchando una voz. Eso declaró Joseph Smith en el siglo XIX, y es lo que suelen decir los falsos predicadores de la prosperidad. Constantemente dicen, Dios me dijo. ¿Cómo refutas eso cuando alguien afirma que Dios le habló? Y enseguida podemos pensar, esa es una declaración acertada. ¿Cómo alguien puede responder? Porque es una buena manera de eludir un debate. Solo dices, Dios me habló.
Pero veamos una vez más el verso 3. Somos llamados a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Hubo un punto final en la revelación de Dios. Consideren esto. Si alguien afirma haber recibido una revelación, la cual es contraria a la Biblia, yo creería que la mayoría de la gente la descartaría, no viene de Dios. Pero si afirman tener revelación y dicen, puedes recibirla, ya que no es contraria a la Escritura, me pregunto por qué Dios tendría que dar esa revelación. Ya nos ha dejado su palabra. La fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que los que alegan esta directa revelación reclaman autoridad. Esto les da autoridad. Y de acuerdo al verso 8, ellos rechazan otra autoridad. Esta es una marca de estos falsos maestros, su revelación extrabíblica y el rechazo que tienen hacia la autoridad. Ellos son el centro de su ministerio. Y eso nos lleva al principio número 4. Estos falsos maestros se caracterizan por la autopromoción y el egocentrismo. Autopromoción y egocentrismo. Vaya al verso 12. Comen impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Ese es su carácter. Son egocéntricos y no cumplen lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5, que un pastor debe pastorear el rebaño, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia, sino con sincero deseo, y no teniendo señorío sobre ellos, sino siendo ejemplos del rebaño. Así que una señal de advertencia de un falso maestro es que su ministerio gira totalmente en torno a él. Lo más importante es su propia reputación, mucho más que la gloria y la majestad del Señor Jesucristo. Eso es un serio problema y por eso debemos examinar el carácter. Ahora bien, ¿existe alguna duda de que en la Escritura los requisitos para los líderes, especialmente para los ancianos y pastores, se refieren principalmente a cualidades del carácter? Desafortunadamente, muchos falsos maestros atraen a muchos seguidores porque tienen personalidades fuertes. Y la gente se siente atraída y me encanta lo que dicen los versos 14 al 16. Echemos un vistazo. Pueden notar cuántas veces se usa el término impío para describirlos. Dice el verso 16, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Son muy egocéntricos y manipuladores, adulan a la gente para sacar provecho de ellas. Y finalmente, veamos el quinto principio. El resultado de su ministerio es la división. La división. Su ministerio genera cisma, es otra palabra que usamos. Dividen iglesias, atrayendo personas y construyendo sus pequeños mini reinos. Estas son marcas de los falsos maestros que vemos aquí en la epístola de Judas. Suelen surgir desde dentro, tergiversan descaradamente la verdad, apelan a menudo a revelaciones extrabíblicas y rechazan la autoridad, se distinguen por autopromoción y egocentrismo y son divisivos. Esas son marcas de los falsos maestros, pero ¿qué hay de las falsas enseñanzas? Sabemos que los falsos maestros y las falsas enseñanzas van de la mano, pero las falsas enseñanzas pueden ser un tanto más sutiles, no como los personajes extravagantes. Entonces, ¿cómo discernimos y cómo lidiamos, no solo con falsos maestros, sino también con falsas enseñanzas? Y otra vez, buscamos ayuda en la epístola de Judas. En primer lugar, no se sorprendan, ese es el mensaje de Pablo en Hechos 20. No se sorprendan, pues es un desafío para todos los cristianos en todas las épocas. Verso 17, recuerden las palabras de los apóstoles del Señor Jesucristo, que les decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Parece estar citando al apóstol Pablo, ya que Pablo dijo en Hechos capítulo 20 que los falsos maestros surgirían de dentro de la iglesia. Él sabía que esto iba a ocurrir. Ahora, lo que es triste para mí, personalmente como ministro presbiteriano, es considerar lo que le ocurrió al presbiterianismo. Si no sabían, el presbiterianismo nació en Escocia por medio de John Knox, quien fue instruido por Juan Calvino, y luego al regresar a Escocia llevó la reforma allí. Por eso afirmamos que el lugar de origen de la iglesia presbiteriana y de la forma de gobierno presbiteriana
En cierto modo, aunque podríamos argumentar que realmente nace en Éxodo 18, sin embargo, en aras de la historia, vamos a decir que inició en 1560, en la Iglesia de Escocia, iniciada por John Knox con una gran y gloriosa herencia. No obstante, solo hace un par de semanas, la Iglesia de Escocia ha autorizado a sus ministros a celebrar matrimonios igualitarios. Y no es la primera vez que se alejan de la verdad. Esto ya ha ocurrido en la Iglesia de Escocia. De hecho, está la Iglesia de Escocia y la Iglesia Libre de Escocia, que cree más en la Biblia. Escuché una conferencia por un ex ministro de la Iglesia de Escocia, es un pastor escocés llamado Ian Hamilton, diciendo que una de las razones por las cuales la Iglesia se desvió hacia el error y se afianzó la falsa enseñanza fue porque muchos en la Iglesia de Escocia estaban intimidados por las personalidades dentro de la Iglesia. Tenían miedo de hablar, estaban impresionados y no estaban dispuestos a cuestionar o a criticar la falsa enseñanza. Pero Judas dice que debemos contender por la fe, pelear por la fe que fue dada una vez. Pero surge la pregunta, ¿cuál es la fe por la que estamos peleando? ¿Cómo somos más específicos? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a entender la esencia de lo que se nos dice, que es verdad y que no lo es? Todo se reduce a la pregunta, ¿cuál es nuestra autoridad? Ese es el asunto. ¿Cuál será nuestra autoridad? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál será la prueba final para determinar cuál es una enseñanza precisa y fiel? Nosotros creemos que es la Escritura. Hay un principio de la reforma al que estamos comprometidos. La frase latina que lo describe es sola Escritura. Sola Escritura, únicamente la Escritura. Solo la Escritura debe ser nuestra prueba definitiva. Escuchen la Confesión de Fe de Westminster, describiendo lo que significa sola Escritura en este párrafo del capítulo 1, dice lo siguiente: el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias, los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. En 1 de Juan 4:1 se nos exhorta, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos probar las enseñanzas que oímos por la palabra de Dios. Recuerden al apóstol Pablo, quien enseñó en Tesalónica y luego pasó a Berea, y se nos dice en el libro de Hechos que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues tomaron lo que dijo Pablo y lo compararon con las Escrituras. Ellos practicaron la sola Escritura. Solamente la Escritura es la única fuente de la revelación de Dios. Solo la Escritura es la única fuente de la revelación de Dios. Ese principio es el eje central detrás de sola Escritura. Segunda Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir e instruir en justicia. Por tanto, afirmamos sola Escritura. Creemos que esa es la guía porque la Biblia dice que es inspirada por Dios. Pero también lo afirmamos porque creemos que la Escritura es clara. Y este es otro principio que surgió de la Reforma, que la Biblia puede ser entendida. Escuchen a la Confesión de Fe de Westminster explicar el significado de que la Biblia es clara. Es una doctrina que ha sido conocida como la perspicuidad o la transparencia de las Escrituras. Esto dice la Confesión de Westminster. Las cosas contenidas en las Escrituras no todas son igualmente claras, ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación, se proponen y declaran en uno u otro lugar de las Escrituras. De modo que los eruditos y los que no lo son pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. La confesión admite que hay cosas difíciles de entender, pero lo esencial, aquello que debemos saber y creer para salvación, es claro. Y por el uso de medios ordinarios, leyendo y escuchando la predicación de la palabra, cada creyente puede entenderla. Eso es sola Escritura.
Pero algunos han hecho mal uso de ese principio. Han tomado el principio de sola escritura y lo han convertido en esta idea de que, bueno, si la Biblia es mi única autoridad, y yo tengo una Biblia y tengo el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué necesito un pastor? ¿Para qué necesito una iglesia? ¿Por qué debo mirar una confesión de fe o un credo histórico? ¿Para qué todo eso? Si tengo mi Biblia y espero que puedan ver la distinción que estoy tratando de hacer. Sola escritura se convierte en solo escritura. Sola escritura, la Biblia es mi única autoridad, se convierte en solo escritura. Solo necesito la Biblia y hay un problema con eso. La Biblia no se nos dio como individuos, nos fue dada como pueblo de Dios en la comunidad de fe, conocida como la iglesia. Por eso debemos entender la Biblia en el contexto de la iglesia. Ahora, la Iglesia Católica Romana viene y nos dice, es cierto, es por eso que ustedes protestantes tienen tantas denominaciones y están tan divididos, porque tomaron esta idea de sola escritura y todo el mundo comenzó a formar sus propios grupos y establecer su propia verdad. Pero nosotros no tenemos ese problema, dicen ellos, ya que ellos argumentan que la Iglesia tiene la misma autoridad de la Biblia. De hecho, los que tienen esa misma autoridad son sus maestros. Y entre esos maestros está incluido el Papa, los obispos y aquellos que siguen el llamado magisterio. Por esa razón, la Iglesia romana no solo afirma tener igual autoridad que la Escritura, sino que, aparte de esa misma autoridad, afirman tener la única y correcta interpretación de ella. Así que en realidad lo que afirman es tener la máxima autoridad. A lo cual los reformadores dijeron, no, sola Escritura. Solamente la Escritura. Ahora bien, eso significa que ahora todos debemos correr a formar nuestros propios grupos e iglesias. Dios no nos ha llamado a eso, pero quiero ofrecerles dos cosas para meditar. Número uno, el problema de la Iglesia Católica es su definición de iglesia. Ellos ven estrictamente la iglesia como una reunión externa, como un cuerpo externo. Mientras que los reformadores dijeron, no, la iglesia no es conocida por su estructura, sino por tres cosas: la palabra de Dios correctamente proclamada, los sacramentos de la Cena del Señor y el bautismo correctamente administrados, y la disciplina de la iglesia correctamente practicada. Eso hace una verdadera iglesia, no solo porque pueda estar conectada con una iglesia anterior en algún otro lugar y en algún otro momento. Así que la definición de la iglesia es muy importante. Y en segundo lugar, Dios creó y dotó a la iglesia y le dio una función específica. Él constituyó pastores y maestros en la iglesia, de acuerdo a Efesios, para equipar al pueblo de Dios para la obra del ministerio. La iglesia está destinada a ser interpretada en el contexto de la iglesia. Y es por eso que puedes hacer una muy buena argumentación de que los credos y las confesiones de la iglesia son tan importantes porque son herramientas que usamos para evaluar la verdad del error. No los estamos colocando en el mismo nivel que la Biblia. Incluso los credos mismos, como la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión Bautista de Londres de 1689, dicen que la única autoridad en todas las cosas es la Escritura. Y podemos usar correctamente el credo de Nicea, el credo de los apóstoles, el credo de Calcedonia, porque son herramientas que pueden ayudarnos a discernir la verdad del error. Piensen en el libro de los Hechos, cuando había una gran pregunta sobre si deberíamos aplicar la señal de la circuncisión a los gentiles. ¿Qué hizo la iglesia? En Hechos 15 se reunieron en un concilio de Jerusalén, donde trabajaron esto de manera bíblica, observando las Escrituras, para luego decidir la manera correcta de proceder. Así que, ¿qué hacemos con respecto a los falsos maestros, en particular la falsa enseñanza? Las evaluamos de acuerdo a la Biblia como nuestra única autoridad. Y hacemos esto en el contexto de los dones de Dios. Eso no es poner a la iglesia en la misma autoridad de la Escritura. Más bien, la autoridad de la iglesia se deriva de las Escrituras. Espero que puedan ver esa distinción. No obstante, no queremos ser acusados de promover la idea de que lo único que hay que hacer es tomar la Biblia e interpretar todo por nuestra cuenta. Eso no es lo que enseña la Escritura. Ahora bien, hoy en día,
incluso en aquellos que dicen tener una fe verdadera en el Dios de la Escritura, verdadera fe en la persona, la obra y la deidad de Jesús y su resurrección. Muchos dirían, está bien redefinir el matrimonio. Está bien afirmar ciertos estilos de vida que, una vez adoptados, no son pecaminosos. Relaciones entre personas del mismo sexo. Y tenemos que decir, no, eso no es lo que enseña la Biblia. No es lo que la Iglesia ha entendido durante miles de años. Y es así como estamos combatiendo estos errores que deben ser resistidos. Bueno, y para terminar, recordemos cómo Judas nos ayuda a identificar a los falsos maestros. Sabemos cómo evaluar la falsa enseñanza utilizando el principio bien entendido de sola Escritura. ¿Cómo nos ayudamos a nosotros y a los demás? Vean conmigo los últimos versículos de Judas, verso 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Ahí está la ayuda para nosotros mismos. Comprométanse a edificaros en la fe, comprometiéndose con la palabra de Dios, comprometiéndose a estudiarla y a sentarse bajo la palabra leída y predicada, y en el trato con los demás. Y hay una variedad de formas aquí. A aquellos que dudan mostramos misericordia y paciencia, a otros los arrebatamos del fuego, según el verso 23, pero siempre estamos aborreciendo incluso la prenda manchada por la carne y despreciando cualquier enseñanza que nos aleje de Cristo. Así que algunos tendrán que ser tratados muy directamente, pero siempre estamos mostrando misericordia y ofreciendo la misericordia de Dios en Cristo. ¿Y qué hay de nosotros? Bueno, me encantan los versos finales de Judas. Dios puede guardarnos de la caída y presentarnos irreprensibles ante la presencia de su gloria con gran alegría. ¿Escuchan lo que Judas está diciendo? Dice, tienen que perseverar, deben estar comprometidos y luchar por la fe, mantenerse en el amor de Dios. Hay que darse cuenta de que Dios los va a guardar. Así que, ¿cuál es la respuesta? Perseveramos a través del poder preservador de Dios. Perseveramos a través del poder preservador de Dios. Por favor, venga conmigo al verso 1 para cerrar. Judas comienza su epístola diciendo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Así que estemos vigilantes, cautelosos. No nos sorprende la realidad de los falsos maestros y la falsa enseñanza, pero confiamos, sabiendo que vendrán las maquinaciones tratando de alejarnos de Dios, pero Dios siempre preserva a su pueblo, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Oremos juntos. Padre, te agradecemos por tu compromiso con tu iglesia y tu amor por tu pueblo. Tú nos das y obras en nosotros esa obra preservadora del Espíritu Santo. Te rogamos que nos des sabiduría y gracia para discernir la verdad del error. Señor, que tu pueblo y todos los que escuchan este mensaje estemos en iglesias que sean fieles a tu palabra y a tu evangelio. Levanta pastores piadosos y fieles, líderes de iglesias, que puedan proteger al rebaño y preservar el Evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.